Bueno, hoy tenemos ahí por una consulta que hay, mientras yo hago el esfuerzo por hacer, ahí está, ahora aparece la presentación, por presentar la presentación, para la redundancia, de capacidades estatales. Hoy tenemos, hay un texto que yo preparé sobre capacidades estatales, también hay un texto de Oslak y Orellana sobre capacidades estatales. Esos son los dos textos que tenemos para hoy. Y la semana que viene hay otro texto que yo preparé sobre el tema de desorganización en el campo ferroviario, y después para la siguiente clase hay un trabajo de Respeto y otro trabajo de Agranov en general sobre relaciones interorganizacionales. Así que bueno, eso es un poquito la secuencia de los documentos. No, estamos entonces, hemos perdido un poquito de tiempo acá con perdón, la aclaración era importante, pero no se me hizo rápido la presentación. Bueno, en principio estamos viendo la presentación sobre capacidades estatales de esta unidad y la clase 8. Cuando hablamos de capacidad estatal, también van a encontrar en la bibliografía, sobre todo en algunos textos iniciales, se habla de capacidad institucional. En realidad, la capacidad es un atributo de organizaciones. Si la organización es estatal, se puede hablar de capacidad institucional o directamente hablar de capacidad estatal o de capacidad de esa organización pública. Es decir, después le pueden agregar distintos como adjetivos, pero en realidad el concepto es el de capacidad de una organización o de un conjunto de organizaciones estatales. En la medida que estamos hablando de políticas públicas, nos interesan las capacidades de estas organizaciones estatales. El concepto de capacidad no es muy antiguo, o sea, puede tener fácil de la década del 80 en adelante y ha estado en el marco de lo que son en muchos casos los programas de fortalecimiento institucional de los distintos organismos multilaterales de crédito. Entonces, cuando se hablaba de fortalecimiento, se suponía que no estaban las capacidades o las condiciones o había debilidades institucionales para llevar adelante una serie de programas. Entonces, en el marco de estos programas de fortalecimiento, en realidad se está aludiendo de manera directa o indirecta a la capacidad, al atributo de potestad de un organismo y de posibilidad de un organismo de desarrollar las acciones que tiene previstas. Como concepto está asociado, y quienes vienen del campo de las ciencias sociales, o están dentro del campo de las ciencias sociales y han estudiado y han revisado textos sobre esto, desde sociología, ciencia política y demás, estamos hablando de un concepto del parentesco con el concepto de poder, ¿no? El concepto de poder es un clásico concepto de la ciencia política, sobre todo en su acepción de dominación, ¿no? También de la concepción dalsiana o weberiana también, de esta noción de poder, de dominación, de sumisión, ¿no? De poder de un sujeto sobre otro sujeto que reduce, digamos, sus opciones. El concepto de capacidad, desde luego, está vinculado con ese concepto, pero tiene, digamos, tiene un enfoque, una mirada distinta, no tanto del poder sobre, sino del poder para, y está más emparentado con la idea de empoderamiento. Entonces, como una condición para lograr algo, ¿no? La capacidad es eso, es una condición, un atributo para lograr algo. ¿Es útil el concepto en qué? Es útil en la medida en que puede describir un atributo de organizaciones públicas en función de políticas públicas. Entonces, es un concepto que puede ser sugerente, puede ser útil en el análisis, en la interpretación de las organizaciones públicas, como esto, como un atributo de unas organizaciones públicas en el marco de políticas públicas. Entonces, es como si yo dijera, bueno, ¿qué capacidad tiene
el Ministerio de Salud de la Nación para asegurar la vacunación masiva de los ciudadanos de tal edad en tal periodo. Me refiero. Entonces, desde luego está emparentado con el concepto de poder y sobre todo poder para, pero de alguna manera lo que trata es de describir esa potestad, ese atributo, en el contexto de un mandato que tiene, en el contexto de un mandato concreto, y en el marco de políticas concretas, con metas, etc. Entonces, más que nada se trata de una condición, no es tanto un resultado, sino es una condición. ¿Tengo capacidad? Bueno, sí, porque tengo las condiciones, los atributos para lograr un determinado resultado. Si bien es un atributo organizacional, no deja de tener una dimensión política, así como administrativo-tecnológica. ¿De qué depende que tenga esa capacidad? Bueno, puede ser puede depender o puede estar relacionado con aspectos o condiciones políticas, no solo administrativo-tecnológicas. Ahora vamos a discutirlas un poco más, un poco esta distinción, ¿no? Entonces, una definición puede ser, hay múltiples definiciones, la capacidad como una aptitud de organizaciones estatales para alcanzar fines que han sido asignados interna o externamente. O sea, es la aptitud para cumplimentar una serie de finalidades que pueden estar inscritas en documentos externos a la organización, por ejemplo, en la Constitución, en las leyes, etcétera, o que se ha fijado la propia organización, por ejemplo, cuando redacta un plan estratégico y se autoestipula una meta de cumplimiento de, no sé, tanto, de cobertura de tanto, o de alcanzar tal meta, etcétera, etcétera. Entonces, hay distintas definiciones. Esta es una definición más instrumental de la aptitud como condición, es aplicable a distintos sujetos, organizaciones estatales, estamos hablando de entes estatales, de sujetos estatales. Y aquí es algo para discutir, el requerimiento de capacidad, lo que requiero para construir la capacidad, es relacional, depende del tipo de cooperación social. Es decir, que si el cumplimiento de unos fines específicos, una organización pública enfrenta una resistencia social, activa, pasiva, de distinto tipo, el hecho de que tenga que asegurar el cumplimiento de este fin le implica que se dote de condiciones administrativo-tecnológicas y políticas que le permitan desarrollar la capacidad suficiente. Ahora, si se encuentra en un contexto o, o con una población que de alguna manera voluntariamente colabora en el cumplimiento de los fines que tiene la organización, es decir, que de alguna se enfrenta a un contexto de cooperación social, es muy posible que no tenga que dotarse de todos esos requerimientos para asegurar el objetivo. Y esto que he dicho de manera general, lo puedo pasar a un ejemplo más concreto, es decir, si incluso en el contexto de la pandemia, si lo que nosotros como un organismo público necesita garantizar o necesita lograr que haya distanciamiento social o aislamiento social, cualquiera de las metas que se establecieron, puede contar con la colaboración, con la cooperación de la población o cierta resistencia de la población. Cuando digo resistencia no es que está la gente armada resistiendo, sino que simplemente no cumple o no adhiere voluntariamente al cumplimiento de las normas. Esa organización, para garantizar el mismo resultado, que haya distancia, que haya que se produzcan las medidas, digamos, preventivas, va a tener que dotarse de toda una infraestructura y de todo un equipamiento tecnológico, administrativo y de un personal que de alguna manera obligue o genere, digamos,
un incentivo muy directo al cumplimiento, ¿no? Entonces, necesito mucha más gente en la calle controlando, labrando multas a todas las personas que no cumplen. Ahora, si tengo cumplimiento voluntario, mis requerimientos organizacionales para garantizar el mismo resultado son mucho menores, porque cuento con la colaboración o la cooperación social. Entonces, eso es, no es que sea la capacidad, el resultado de la capacidad sea relacional. Lo que sí es relacional son los requerimientos que necesito para garantizar el mismo resultado. A veces no lo garantizo desde ya. Bueno, espero haber sido claro. De todas maneras, ya en un rato hacemos un corte y discutimos un poco. Entonces, por pronto, para relacionar las cosas, la capacidad es una capacidad que se aplica a algún ente público, un sujeto público, ¿no? La capacidad está en función de alguna finalidad, se relaciona con los resultados. Permítame entonces tratar estos tres temas muy rápidamente. De ya, bueno, dijimos que la capacidad es un atributo de sujetos. Recuerden que también en el campo del derecho está la capacidad de un individuo, ¿no? Y entonces esa capacidad es de un individuo, de un sujeto físico en este caso, pero también de sujeto jurídico, de un ente jurídico. En este caso es la capacidad desde el punto de vista administrativo, tecnológica, para el cumplimiento de fines de política pública que son de sujetos estatales. Pueden ser organizaciones unitarias, por ejemplo, el Ministerio de Salud o la Secretaría tal, o la, no sé, la Agencia Nacional de Discapacidad, o puede ser cualquiera de los centenares de organismos que hay tanto en el nivel nacional, provincial y municipal, tanto de la administración central, seguramente ustedes han visto en administración pública, los que están sobre todo en la corte, en el trayecto de administración pública, es decir, el nivel de ministerios, secretarías, subsecretarías, direcciones nacionales, direcciones, etcétera, o sea, sujetos de la administración central que comparten, digamos, la persona jurídica del Estado, sea nacional, provincial o municipal. Después también de la cantidad de sujetos, de entes descentralizados, empresas públicas, entes interestaduales, entes públicos no estatales, que particularmente yo he ya registrado casi 200 organismos descentralizados que hay en la Administración Nacional. Si uno contempla los entes descentralizados, las empresas públicas, los entes interestaduales, los entes públicos no estatales y las universidades nacionales e institutos nacionales de formación universitaria, estamos hablando de 200 organismos con personería jurídica propia. Cualquiera de ellos es pasible, sean los centralizados o los descentralizados, son pasibles del análisis de capacidad. O también se puede analizar un conjunto de agencias en función de digamos, de un objetivo específico. Ahora, la capacidad, esa es la segunda relación, ¿es en abstracto? No, es en función de una finalidad concreta. No hay, este organismo es capaz, sí, capaz ¿para qué? Tiene capacidad ¿para qué? Y muchas veces no simplemente hay que enunciar en infinitivo, algo así como un objetivo. Por ejemplo, la CNRT tiene capacidad para fiscalizar el autotransporte de pasajeros urbano de jurisdicción nacional en el AMBA. Bueno, está dicho en infinitivo, este objetivo. Después hay que precisar, para facilitar el análisis de capacidad, cuál es el alcance, ¿no? Entonces, ¿a cuántas unidades tiene que supervisar o controlar? En el AMBA, 18.000 unidades. Ah, no, pero no todas de jurisdicción nacional. La mitad son de jurisdicción nacional. 9.000 unidades. Ciento y pico de líneas. Decenas de talleres o de lugares, digamos, en donde se concentran las líneas. Tantas empresas y su situación patrimonial. Lo que hay que revisar es una cantidad de insumos, de equipamientos, de infraestructuras, de movilidades, de conductores. Entonces, está bien, yo puedo ponerlo a facilitar bajo el rótulo general del autotransporte de pasajeros urbano de jurisdicción nacional del AMBA. Después tengo que aportar elementos que circunscriban y establezcan ese alcance a través concretamente de datos cuantitativos, desde ya. Bien.
Entonces, eso por un lado, hay que clarificar contra qué se analiza la capacidad. Y por otro lado, la capacidad es un buen predictor, una buena condición, digamos, determinante de un resultado. No debe confundirse con el resultado de política pública. Tengo capacidad para lograr tal resultado. Muy posible o probable que logre ese resultado si tengo la capacidad necesaria. Pueden suceder otras cosas, tanto en términos de resistencia de la población como en términos también de manejo de un modelo de intervención que sea idóneo en la complejidad, o factores externos. Es decir, entre que se despliega la capacidad, se desarrollan lo que hemos visto ya en lo que es la lógica del diseño, los entregables, es decir, los productos, los bienes y servicios, y se logran los resultados de cambio en la situación social de la población, pueden pasar varias cosas y tiempo. Entonces, la capacidad es un buen predictor, pero no puede confundirse con los resultados. Los resultados son los resultados. La capacidad es mirar otras cosas, componentes de capacidad. Entonces, hay, un poquito más, digamos, la pregunta es, ¿y qué veo de la capacidad? ¿Qué vemos? Cuando vemos capacidad, ¿qué vemos? ¿Qué tenemos que revisar? Si yo les digo a ustedes, bueno, analicen la capacidad que tiene el Ministerio o la Secretaría de Salud del municipio de Florencio Varela para apoyar las tareas de prevención comunitaria, de rastreo, de detección, y que por otro lado hay que después como cuantificar, ¿no? Es decir, qué capacidad tiene para, no sé, revisar 1000 hogares por semana, hacer rastreos en 500 casos, apoyar y establecer, digamos, espacios para la vacunación en X cantidad de... Es decir, hay que cuantificar un poco. Tengo que ver, tengo que estudiar, que tengo que recolectar en términos de información que pueda aludir a esa capacidad. Bueno, hay distintas maneras, distintos enfoques, todos totalmente, digamos, complementarios, y por eso están en la bibliografía. Hay un trabajo, acá son estas dos perspectivas, que son las que vamos a ver, que insisto, no es que hay que hacer las dos juntas, es una o la otra, porque en general abordan los distintos componentes que hay que estudiar para después analizar la capacidad. Uno es un texto bastante conocido de Óscar Oslak y un colega Orellana, que abrevando en un texto de Alento Belén, muy clásico de la década del 90 sobre capacidades institucionales, identifican 6 dimensiones en donde podrían suscitarse o podrían, digamos, verificarse déficit de capacidad institucional / capacidad estatal, y que van desde cuestiones o déficits que están relacionados con las leyes, las normas y las reglas de juego en general, que incluso superan y enmarcan concretamente el accionar del organismo que estamos estudiando para las finalidades que estamos estudiando. Abordan temas interinstitucionales, o sea, déficits que provienen por la falta de articulación y coordinación interinstitucional. Después, déficits que están en la propia organización que estamos estudiando, déficit en la estructura interna, la distribución de funciones, la capacidad financiera y física, las políticas de personal y en los sistemas de recompensa. Y por último, a nivel ya más micro, vinculados con la capacidad individual de los participantes. Porque una organización también extrae su capacidad de la acumulación de capacidades individuales de los individuos que la componen. Por supuesto que la suma de, digamos, la organización es mucho más que la suma de sus integrantes, o a veces es mucho menos que la suma de sus integrantes. Pero la suma de sus integrantes no deja de ser un elemento a considerar. Entonces, este enfoque, que está en la biografía ahí puesta para que ustedes accedan a ella, tiene un poco el sesgo de hablar de déficit, en lugar de simplemente hablar de las dotaciones de capacidad, más en términos positivos. Pero de todas maneras, bueno, el sesgo que busca en donde aparentemente habría insuficiencias de los elementos alrededor de una determinada dimensión, que van desde cuestiones generales
fuera de lo que uno puede cambiar, porque no podría hacer nada con eso si hay problemas, ¿no?, que derivan de, no sé, de la Constitución o de la cultura política general, o de otras leyes generales que no puedo modificar. Pero después hay otras cosas que sí puedo modificar y que tienen que ver con las relaciones interinstitucionales o todo lo que tiene que ver con las cuestiones internas de la organización. Entonces, esta es una manera de entrarle y es muy positiva y es muy, muy importante, muy interesante. Otra manera es la que tengo propuesto en un texto, que es un texto yo preparado sobre el tema de capacidades estatales, en donde esto es más reciente, eso es una incorporación, una distinción más reciente que lo que estamos haciendo ahora, que es, lo que trata es, por lo pronto, distinguir entre los componentes, lo que vamos a llamar los componentes de la capacidad. En este caso vamos a distinguir 4 componentes del contexto o ambiente que facilita u obstaculiza el ejercicio de esta capacidad. Entonces, hay elementos de capacidad que son estos componentes, son propiamente los componentes de capacidad, pero también es importante analizar el contexto dentro del cual una organización despliega esa capacidad. Porque muchas veces hay factores externos, políticos, económicos, culturales, que no son propiamente la capacidad de la organización, pero que facilitan el desenvolvimiento de la capacidad de esta organización. Entonces, si la CNRT tiene condiciones tecnológicas, incluso de su propio liderazgo, que tiene incluso cuestiones políticas sobre su propio liderazgo, cómo está constituido, qué tipo de independencia tiene respecto de otros actores y de actores privados, públicos, etcétera. También tiene condiciones tecnológicas, cantidad de personas suficientes, modelos de trabajo eficientes, etcétera. Esa organización va a desplegar una capacidad muy importante y si además recibe el respaldo político de la presidencia o del ministerio, facilitan que esa capacidad se ejerza de una manera eficaz. Ahora, si tienen la oposición o la obstaculización de las autoridades superiores, su capacidad estará, pero el ejercicio de esa capacidad va a estar muy limitado por esos obstáculos, por ejemplo, políticos, incluso económicos, pero externos, no de su presupuesto. Cuando hablamos de esta segunda vertiente, recuerden, la primera perspectiva es esta de los déficits de capacidad. Esta sobre los componentes de capacidad. Hay 4 componentes que sería importante que organizan la recolección de datos. El primero tiene que ver con detectar y analizar la naturaleza de los vínculos que el sujeto estatal que está bajo estudio tiene o desarrolla con otros actores no estatales. O sea, ver las relaciones que tiene esa institución con actores no estatales. Ahora lo vamos a ver. Un segundo componente un poco más abstracto, digamos, pero de mucha importancia, a veces no se obtiene toda la información que se podría obtener, y es la legitimidad que tiene esa organización, ¿no? En el público, entre otros actores, en otros actores pares, digamos, en otras instituciones que, digamos, que participan de un área de política pública, sobre todo entre los destinatarios, ciudadanos, empresas, aquellos que son los que interactúan con la organización, el grado de legitimidad que tiene. Es muy importante, eso está mucho en la tradición weberiana sobre la legitimidad. El tercer componente es el más importante desde el punto de vista de la recolección de datos, porque hace a la maquinaria, digamos, al organismo público como una maquinaria que produce bienes y servicios. Esto lo hemos conversado en unas clases anteriores. Esa maquinaria está integrada por personas, por tecnologías, por materiales, por financiamientos, por procedimientos, por estructuras, por mecanismos de coordinación, por modelos de intervención y el know-how. O sea, toda esa maquinaria tiene una lógica, tiene una cantidad de componentes y que son
importantísimo. Posiblemente sea el componente más robusto, es el más importante y sobre el cual, y el que requiere de una mayor recolección de datos. Lo otro es el capital de acción interinstitucional, es decir, cuál es la relación que tiene este sujeto con otros sujetos estatales y hasta qué punto aprovecha de esa relación interinstitucional como si fuera un capital social para mejorar su propia intervención. Entonces, estos son los 4 componentes. Me permite un poco detallarlos un poquito más. El primero, que tiene que ver con la relación entre esta organización estatal y los de afuera, no estatal. Se pueden dar 2 cuestiones que no son contradictorias, sino que podrían serlo, pero no son, digamos, por definición contradictorias. Y una tiene que ver con la cuestión de la autonomía y heteronomía, es decir, hasta qué punto el organismo estatal que estamos estudiando es autónomo de los actores o, digamos, organizaciones no estatales. Hasta qué punto toma decisiones de manera autónoma de los sectores a los cuales, digamos, regula o fiscaliza o lo que sea. En particular cuando los otros actores no estatales son muy poderosos, ¿no? Poderes fácticos, empresas, digamos, corporaciones de distinto tipo, grupos de presión muy poderosos. Entonces, una organización estatal no tiene autonomía, tampoco va a tener capacidad para desarrollar políticas de más, digamos, de alcance más amplio, digamos, que sean mucho más, que respondan a intereses generalizables. Entonces, y esto hay un trabajo de Joel Migdal sobre esto, digamos, si no tienen autonomía, no tienen capacidad de desarrollar políticas que beneficien a un conjunto de la población, porque están como cooptadas o capturadas por organizaciones privadas. Ahora, por otro lado, el Estado, y tiene que ver con esta relación que establece con lo no estatal, el sujeto estatal puede beneficiarse mucho de una cooperación con los privados. Siempre y cuando esa relación no vaya en desmedro de su autonomía, por supuesto. Por eso que no es necesariamente contradictoria esta relación. Puede ser que lo sea en un caso específico, pero no es por definición contradictoria. Entonces, un organismo puede tener ventajas importantes a partir de una asociación relativamente estable con actores no estatales que mejoran su desempeño en un determinado sector. Entonces, bueno, este es un primer aspecto que tiene que ver con eso. Y esta relación es eminentemente política, no es tecnológica. Si nuestro organismo de fiscalización está optado por aquellos a los que tiene que fiscalizar, no es un problema tecnológico, es un problema que tiene después un desenlace organizacional que es eminentemente político. Entonces, por eso es que los factores políticos son importantes. La legitimidad, bueno, tiene que ver con esto, cómo captamos que una organización, su desempeño sea reconocido, sea apreciado, y cuando proponga un tipo de intervención va a suscitar cooperación social o adhesión. En la medida en que suscita adhesión, de alguna manera fortalece, que aumenta su capacidad de cumplimiento exitoso de las políticas públicas. Ahora, si es una organización deslegitimada, lo que proponga va a tener fuertes resistencias y su capacidad va a quedar menguada. Eso es cierto, es un factor de captación más complejo. Esto no quiere decir que no se pueda hacer, pero es más complejo. Después están todos los elementos que componen el aparato burocrático, es decir, si tiene competencias legales, las personas que trabajan en cantidad, sus cualidades, su distribución en el territorio, eso dota de capacidad. Su cultura organizacional, por ejemplo, sus normas, las normas y los costumbres, digamos, que comparten los integrantes de una organización, hasta qué punto es una organización innovadora que busca el mejoramiento de su desempeño, o es
en realidad una organización que trata siempre de nivelar para abajo, o sea, trata siempre de hacer lo mínimo, no innova, no le interesa, no rinde cuentas. Es decir, mucho tiene que ver también con la cultura y obviamente los nuevos integrantes se socializan en esa cultura, lo cual reproducen las pautas, digamos. Dinero, tiene financiamiento. Esto es muy importante. O sea, obviamente un organismo que tiene financiamiento ya tiene un activo de capacidad muy importante, tiene un componente muy importante, pero que no es el único. Necesita que tenga personas con competencia, necesita que haya modelos de trabajo, modelos productivos de trabajo, que haya estructuras ordenadas. Si hay estructuras con desorden, donde varias unidades cumplen la misma función, ninguna cumple alguna que es crítica, donde haya autoridad formal, pero hay una autoridad informal, y por lo tanto hay duplicidad de autoridades, la organización pasa la mitad de su tiempo discutiendo cuestiones de poder y de competencia y no produce bienes para los ciudadanos. Entonces, su capacidad queda totalmente menguada por el desorden, digamos, que tiene estructural. Si tiene sistemas de información, tecnologías de gestión, infraestructura y equipamiento, esos elementos hacen a esas dotaciones organizacionales que, digamos, conforman esta maquinaria que son las organizaciones públicas que producen determinados bienes y servicios a partir de insumos muy concretos como son estos, personas, tecnologías, materiales, dinero, y que además los transforman a través de procesos y procesos más o menos eficientes. Y finalmente, el cuarto componente de este enfoque, que, insisto con esto, es un segundo enfoque complementario del enfoque de los déficits de capacidad. Complementario, digo, es distinto, pero de alguna manera tienen observables que son muy similares. Insisto, distinto, me equivoqué, no es complementario, es distinto de los déficits de capacidad institucional. Cuando uno analiza con uno o con el otro, o con un tercero, no importa, pero no sumando todo, o está repitiendo cosas. Y después, el cuarto componente, que también está en el enfoque sobre los déficits, en la segunda dimensión, es lo que gana una organización a través de su cooperación con otras organizaciones públicas. Es decir, cómo, no sé, la AFIP, perdón, cómo, mejor dicho, no sé, los organismos de recaudación provinciales, cómo se benefician con los datos que la AFIP les otorga respecto de contribuyentes nacionales, para ver cómo pueden mejorar su recaudación identificando a contribuyentes nacionales que al mismo tiempo son provinciales, por ejemplo, o cómo mejora la actualización de los datos de AFIP con la información que le envía recurrentemente el RENAPER sobre actualización, digamos, de personas, de cantidad de personas, de ciclo, de hechos vitales, de identificación, etcétera, etcétera. Es decir, y esa cooperación después tiene incluso un marco tecnológico de lo que es la interoperabilidad de los distintos sistemas. Entonces, cada organismo gana en capacidad a partir de la cooperación y los apoyos que recibe de otros. Todos ganan en general, pero cada uno gana en particular. Bueno, esto es, digamos, una primera parte. Hay aspectos muy importantes. Esto de la autonomía o captura de las organizaciones públicas es importante. La articulación público-privada puede ser un activo interesante, siempre que no vaya en desmedro de la autonomía de las organizaciones públicas. La calidad del aparato burocrático, es decir, todas sus dotaciones, personas, tecnologías, su know-how, sus procedimientos más eficaces, sus modos de trabajo, la coordinación interorganizacional. Por supuesto, el papel del presupuesto es relevante, pero no es lo único, también es cómo se cumplen otras estrategias, cómo se movilizan recursos, etcétera, etcétera. Bueno, dejo de compartir un momento para un poco recuperar la mirada de ustedes y bueno, qué aspectos les parecen que, bueno, que les ha suscitado esta primera intervención.
preguntas, lo que ustedes quieran. ¿El concepto tiene interés? ¿Les parece que puede ser interesante para estudiar el desempeño, la actividad de las organizaciones públicas? Dejar de grabar primero. Disculpe.